¿Alguna vez sentiste que diste todo por alguien, solo para darte cuenta, con el tiempo, de que lo único que estabas perdiendo eras tú mismo? Tal vez pasaste años tratando de ser el hombre ideal, atento, presente, comprensivo. Tal vez creíste que si estabas ahí cada vez que ella lo necesitara, si mostrabas todo tu amor sin medida, eso bastaría para que se quedara. Pero un día, sin previo aviso, comenzaste a sentirlo. Su mirada ya no te buscaba, su energía ya no te abrazaba, su mente ya no giraba en torno a ti. Y si te dijera que el verdadero atractivo de un hombre no está en cuanto da, sino en cuanto guarda, en lo que no dice, en lo que no entrega de inmediato. Porque un hombre no se vuelve inolvidable por estar siempre disponible, sino por saber retirarse cuando aún deja huella. Este vídeo no es para enseñarte a manipular, es para recordarte quién eres. Hoy hablaremos de una forma diferente de atraer. Desde el silencio, desde la calma, desde el misterio y la pausa. Exploraremos juntos cómo tu presencia, tu ausencia, tu paz interior, pueden generar más deseo que cualquier palabra o esfuerzo desesperado. ¿Alguna vez sentiste que mientras más disponible eras, menos te valoraban? Escribe en los comentarios, me reencontré. Si hoy estás listo para cambiar esa historia. Y si este mensaje resuena contigo, dale like, comenta y suscríbete. Caminemos juntos este sendero de conciencia, donde el amor ya no te borra, sino te devuelve a ti. Parte 1. El silencio que la hace pensar en ti. Carlos tenía 58 años. Tras varias relaciones importantes en su vida, pensaba que ya había comprendido cómo mantener vivo el interés de una mujer. En su última relación, una que le devolvió cierta vitalidad emocional después de años de soledad tras su divorcio, él puso en práctica todo lo que consideraba esencial. Atención constante, comunicación diaria, gestos pequeños pero significativos, y palabras. Muchas palabras. A cada mensaje sin respuesta, él insistía con otro más amable. Ante el silencio de ella, él ofrecía explicaciones. Frente a la distancia, buscaba acercarse con diálogo. Lo hacía convencido de que así estaba cuidando la relación, regándola como quien no quiere que se marchite. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzó a notar que sus esfuerzos no generaban cercanía, sino cansancio. Ella ya no respondía con la misma calidez, parecía más interesada en todo lo demás, y cada intento de conversación terminaba en evasivas o frases cortas. Fue entonces cuando, en una de esas charlas que él intentó forzar, ella le dijo con frialdad: «Carlos, a veces siento que no me das espacio para extrañarte». Esa frase lo sacudió, no por la dureza, sino por la claridad con la que revelaba una verdad que él había ignorado, que hablar sin pausa, que estar disponible en todo momento, que intentar llenar cada silencio con palabras no siempre era muestra de amor, muchas veces era muestra de ansiedad. Y ahí comenzó su transformación. Carlos, en su búsqueda de comprensión, encontró en los textos de la filosofía estoica una puerta que lo llevó hacia adentro. Descubrió que el verdadero poder de un hombre maduro no está en cuanto dice, sino en cuanto elige callar. Como decía Marco Aurelio, que tus palabras sean pocas y bien pensadas. Comprendió que hablar sin medida diluye el valor de lo dicho, mientras que el silencio, cuando nace de la serenidad interior, no solo calma, sino que también seduce. A partir de entonces, Carlos decidió dejar de forzar las conversaciones. No se volvió un hombre frío, ni distante, sino más consciente de su energía. Aprendió a guardar palabras, a escuchar más, a dejar espacios vacíos sin sentir que perdía relevancia. Lo que ocurrió después fue casi mágico. Su pareja comenzó a buscarlo con más curiosidad, le preguntaba por su día, lo llamaba con más frecuencia. No porque él dijera más, sino porque decía menos. Y lo que decía, lo decía desde un lugar firme, auténtico y tranquilo. Ese es el efecto del silencio bien usado. Genera intriga, activa la imaginación, y devuelve el espacio emocional necesario para que el deseo respire. Un hombre que no teme al silencio demuestra que su valor no depende de estar validado todo el tiempo. El que sabe callar con intención se vuelve magnético, porque su energía no está dispersa, sino contenida. Su presencia no resulta invasiva, sino inspiradora. ¿Y tú? ¿Que has vivido lo suficiente como para saber que lo más valioso no siempre es lo más evidente? ¿Cuántas veces te has sentido menos interesante por hablar demasiado?
¿Cuántas veces llenaste el aire con palabras por temor a que el silencio te volviera invisible? El silencio, cuando nace del equilibrio interior, no es ausencia. Es fuerza. Es presencia sin ruido. Es una declaración de estabilidad y confianza. Es el lenguaje de quien no necesita demostrar todo, porque ya se conoce a sí mismo. Como una melodía bien compuesta, el silencio entre las notas es lo que permite que la música sea sentida. Sin esas pausas, todo se convierte en ruido. Sin espacio, el deseo se asfixia. Sin misterio, el interés muere. Carlos no perdió a su pareja cuando habló menos. Al contrario, la recuperó desde otro lugar. Un lugar más maduro, más consciente, más magnético. Porque el silencio, bien usado, no aleja. Atrae. No confunde. Clarifica. No es vacío. Es la forma más sutil de recordar quién eres sin tener que explicarlo. Y si el silencio puede tener tanto poder, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuál es el momento justo para irte? ¿Antes de que la chispa se apague? Parte 2. Irte antes de que la chispa se apague. Julián tenía 61 años cuando volvió a sentir el cosquilleo inesperado de la ilusión. No buscaba amor, al menos no activamente. Lo que quería era conexión, complicidad, una conversación que no girara en torno a la rutina ni a los achaques de la edad, sino a algo más esencial. Cuando conoció a Mariana, una mujer elegante, inteligente y con una mirada que invitaba a quedarse, sintió que algo se reactivaba en su interior. Era una noche templada, de esas en las que el tiempo parece detenerse, y desde el primer saludo la charla fluyó como si se conocieran de toda la vida. Hablaron durante horas, de libros, de viajes, de heridas antiguas y sueños por cumplir. La conexión era evidente, la risa surgía espontánea, las miradas eran sostenidas. Julián, emocionado, sintió que hacía mucho tiempo no vivía algo así, tan ligero y tan profundo a la vez. Sin embargo, cuando el reloj ya marcaba más de 3 horas de encuentro, comenzó a notar un cambio sutil. Mariana empezó a mirar el teléfono de vez en cuando, a beber su café con más prisa, a responder con menos entusiasmo. Era imperceptible, pero real. En lugar de cerrar el encuentro en su punto más alto, Julián cometió el error que muchos hemos cometido: alargar la cita. Propuso caminar un poco más, sentarse en otra banca del parque, pedir otro café. No por necesidad real, sino por el miedo invisible a que, si no exprimía al máximo aquel momento mágico, quizás no volvería a repetirse. Esa decisión, tan humana como errónea, terminó diluyendo lo que había sido una velada perfecta. Cuando finalmente se despidieron, no hubo la misma chispa. Y al día siguiente, el mensaje de ella tardó más de lo habitual, y fue más corto. La energía cambió. Lo que pudo haber quedado grabado como una experiencia intensa, quedó como algo demasiado largo. Es ahí donde la sabiduría estoica cobra sentido. El hombre que ha aprendido a observar sin apego sabe que incluso los mejores momentos deben cerrarse antes de desgastarse. Como decía Epicteto, no esperes que las cosas duren más de lo que deben. Aprende a soltar. Esta frase encierra una verdad incómoda para quienes nos cuesta despedirnos de lo que nos hace bien, que todo tiene su tiempo justo, su instante preciso, y que prolongarlo por ansiedad es una forma de empezar a perderlo. El amor, el deseo, la conexión, todos necesitan espacio para respirar. Así como un vino se sirve con medida, hasta el borde pero sin rebosar, también nuestras emociones necesitan contención. Lo que se da en exceso pierde sabor, y lo que se extiende sin pausa termina cansando. En cambio, lo que se ofrece en su punto justo deja una impresión duradera, genera curiosidad, abre la puerta al recuerdo. Aprender a irte cuando la conversación aún tiene vida, cuando la risa todavía vibra, cuando la mirada aún busca, es una forma de elegancia emocional. Es mostrar que no estás desesperado por quedarte, porque tu presencia no depende de la validación externa, sino del equilibrio interno. Es un acto de amor propio y también de respeto hacia el otro. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado más de lo necesario? No porque lo quisieras, sino por miedo a que no te volvieran a invitar. ¿Cuántas veces sacrificaste tu instinto, que te pedía retirarte, solo para complacer un supuesto que te decía aprovecha mientras dure? Pero ese mientras dure, no es una orden para alargar, sino una oportunidad para cerrar con dignidad.
El hombre que sabe retirarse a tiempo no desaparece. Permanece, porque deja en el otro la sensación de que aún había más por vivir, más por descubrir, más por compartir. Y esa sensación es, en sí misma, una semilla de deseo. El deseo no se cultiva desde el exceso, sino desde el misterio, desde lo que no se entrega del todo. Así como un libro interesante te deja con ganas de leer el siguiente capítulo, así debe ser tu presencia, significativa, auténtica y dosificada. No se trata de irte como quien huye, sino como quien sabe que su valor no depende de quedarse hasta que lo echen, sino de saber cuándo partir dejando una huella. Y si logras dominar esa retirada estratégica, si aprendes a soltar el instante con la misma gratitud con la que lo viviste, entonces estarás preparado para enfrentar el siguiente nivel. ¿Qué hacer cuando, tras haberte ido en el momento justo, ella vuelve a buscarte no con cariño, sino con pruebas que intentan sacudir tu paz? Parte 3. La calma en medio de la tormenta. Después de haber aprendido a retirarse en el momento justo, el siguiente desafío es quizás más silencioso, pero igual o incluso más decisivo. Conservar la calma cuando la tormenta se presenta sin previo aviso, especialmente cuando esa tormenta no es un fenómeno externo, sino una sacudida emocional provocada, muchas veces, por la misma persona que un día te decía que te admiraba. Francisco, un hombre de 64 años, tranquilo, reflexivo, con una vida marcada por grandes decisiones y silencios bien pensados, había comenzado una relación con una mujer 20 años menor. No buscaba juventud ni aventura, sino una conexión genuina que pudiera equilibrarse con su necesidad de serenidad y madurez. Durante los primeros meses, todo marchó bien, pero en cuanto ella comenzó a sentir que Francisco no reaccionaba a sus ausencias, a sus juegos de atención o a sus retos sutiles, empezó a provocarlo. Primero con bromas que rozaban la falta de respeto. Luego, con comentarios sobre otros hombres. Finalmente, con pequeños gestos diseñados para generar celos. Y es que, a cierta edad, uno no está para competir ni para perder el tiempo en juegos emocionales. Pero aún así, duele. Duele cuando te das cuenta de que, al mantener tu centro, puedes ser percibido como distante, como alguien que no siente, cuando en realidad estás eligiendo no reaccionar desde el impulso. Francisco recordaba una frase de Marco Aurelio que lo había acompañado por años. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto, y encontrarás fuerza. Esa fue su ancla. Cuando ella intentó desestabilizarlo emocionalmente, él no gritó, no explicó de más, no cayó en el juego, solo respiró, observó, y eligió el silencio. Pero no ese silencio pasivo que cede, sino uno firme, que dice, conozco mi valor, y no necesito probar nada. Muchos hombres creen que reaccionar es sinónimo de demostrar amor, que el que no se altera es porque no le importa. Pero los que hemos vivido suficientes tormentas sabemos que el amor verdadero no grita ni se arrodilla por inseguridad, y que la mayor muestra de presencia es permanecer en equilibrio incluso cuando la otra persona intenta removerte desde la raíz. En una relación madura, tarde o temprano se presentan pruebas. No necesariamente porque la otra persona sea mala o manipuladora, sino porque el ser humano, cuando no sabe lidiar con su ansiedad, proyecta en el otro su necesidad de validación. Y si tú, como hombre, no estás bien plantado, puedes caer fácilmente en el papel del que reacciona, del que grita, del que persigue, del que se fragmenta. La filosofía estoica no te invita a desconectarte de tus emociones, sino a no permitir que ellas te gobiernen. Es una disciplina del alma que se cultiva día a día, especialmente cuando el ego es provocado, cuando la mujer que te atrae busca respuestas a través de gestos ambiguos o actitudes frías. En esos momentos, lo que haces define el tono de la relación. Y sobre todo, define la relación que tienes contigo mismo. Francisco no se convirtió en un muro de piedra. Al contrario, hablaba cuando era necesario, escuchaba con respeto, pero jamás cedía a la presión emocional. Y con el tiempo, Mariana, así se llamaba ella, comprendió que ese tipo de hombre no era como los demás, que su calma no era frialdad, sino sabiduría, que su silencio no era desinterés, sino elección, y que su paz no era negociable. No se trata de ganar, se trata de no perderte, de no cambiar quién eres por mantener a alguien. Porque si alguien solo se queda cuando tú pierdes el control, no está contigo,
está con tu debilidad. Y eso, hermano, no es amor. Es dependencia emocional disfrazada. Haz una pausa ahora y piensa. ¿Cuántas veces reaccionaste solo para no parecer frío? ¿Cuántas veces te alejaste de tu centro por el miedo a ser malinterpretado? ¿Y cuántas veces descubriste, con dolor, que perdiste más por reaccionar que por guardar silencio? La calma no es una postura, es una decisión. Y no hay mayor demostración de madurez que mirar la tormenta a los ojos y elegir no mojarte. Y si logras permanecer firme cuando alguien intenta agitar tu mundo, entonces estás listo para el siguiente paso, mostrarte sin entregarte por completo, y revelar solo lo que mereces ser descubierto. Parte 4. Muestra destellos, no tu historia completa. A esta edad, uno ya no está para demostrar nada. Y sin embargo, muchos hombres cometen el error de intentar explicarlo todo desde el principio. En un afán de mostrarse transparentes, confiables y auténticos, terminan abriendo cada rincón de su historia a mujeres que ni siquiera han demostrado interés real o madurez emocional para recibirla. Andrés, un hombre de 62 años, jubilado del sector financiero, divorciado hace más de una década, comenzó a salir con una mujer que conoció en un grupo de senderismo. En la primera cita, ella le preguntó por su vida, y él, movido por el entusiasmo y la necesidad de sentirse comprendido, comenzó a contarle absolutamente todo. Sus fracasos matrimoniales, sus luchas internas, sus heridas del pasado, sus sueños pospuestos y hasta los errores que aún le dolían. En su interior, creía que al mostrarse vulnerable estaba generando conexión profunda. Pero lo que no notó fue la incomodidad en la expresión de ella, el cansancio en su mirada, y como esa conversación, en lugar de acercarlos, la empezó a desconectar. Porque cuando das toda tu historia de golpe, no solo entregas demasiado, sino que robas al otro el placer de descubrirte paso a paso. El misterio no es manipulación, es sabiduría. Y a veces, mostrarlo todo demasiado pronto no es sinceridad, es ansiedad mal disfrazada de autenticidad. En la filosofía estoica se enseña que la virtud también reside en la moderación. No solo en lo que uno hace, sino también en lo que uno entrega emocionalmente. Como decía Séneca, no es sabio contarle tus pensamientos a quien apenas te conoce. El alma también necesita medida. El hombre maduro debe comprender que no todo el que pregunta merece respuesta completa, que el silencio parcial no es falta de honestidad, sino cuidado por uno mismo, y que abrirse debe ser un acto gradual, reservado para quien ha demostrado merecer tu historia, no solo tu atención. Muestra destellos, muestra fragmentos que despierten interés, no una confesión desesperada. Así como una buena película insinúa sin revelar toda la trama, tú también debes permitir que tu historia se despliegue lentamente, con ritmo y propósito. No porque juegues, sino porque sabes que lo valioso se entrega con tiempo, y lo rápido suele terminar siendo superficial. La ansiedad por agradar, por generar intimidad inmediata, por demostrar que no escondes nada suele llevarte a una vulnerabilidad mal entendida. Y el resultado es contraproducente, lejos de acercar, abruma. Porque nadie puede asimilar a la primera cita lo que a ti te costó décadas vivir. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces compartiste demasiado pronto, solo para darte cuenta de que la otra persona desapareció sin explicaciones? ¿Y cuántas veces sentiste que te vaciaste emocionalmente, sin haber recibido ni un mínimo acto de reciprocidad? Muestra lo justo, no para ocultar, sino para preservar. Para proteger tu energía, para mantenerte entero. La mujer que vale la pena no necesita saber todo de ti de inmediato. Ella valorará que respetes tu historia. Y si tiene interés auténtico, se tomará el tiempo para descubrirla contigo. Pero si exige explicaciones sin haber demostrado intención real, entonces lo que quiere no es conocerte, sino controlarte. Y tú no estás aquí para ser examinado, sino compartido. No como un libro abierto para cualquiera, sino como una obra que solo quien sabe leer con el alma merece recorrer. Así como el sol no necesita brillar a tiempo completo para ser inolvidable, tú tampoco tienes que contarlo todo para ser sentido. A veces, una mirada con historia dice más que 100 relatos detallados. A veces, una pausa bien puesta genera más deseo que una confesión completa. Y a veces, lo que callas con conciencia, vale más que lo que muchos dicen sin pensar. Si logras entender que mostrar menos no es callar por miedo, sino hablar desde la calma,
entonces estás más cerca de dominar el siguiente paso: aprender a usar tu ausencia como presencia y dejar que el espacio hable por ti. Parte 5. Cuando tu ausencia dice más que 1000 palabras. Uno de los errores más comunes entre los hombres que aman con intensidad, y lo digo desde la experiencia, no desde la teoría, es creer que su presencia constante garantiza el recuerdo, el afecto y la permanencia del vínculo. Pensamos, muchas veces con buenas intenciones, que estar ahí todo el tiempo, disponibles, atentos, previsibles, es una forma de amar bien. Y sin embargo, esa disponibilidad permanente, en vez de alimentar el deseo, lo apaga. En lugar de generar admiración, genera aburrimiento. Y en lugar de dejar huella, nos vuelve invisibles. Tomás, un amigo mío de 63 años, divorciado y con un alma profunda, se enamoró de una mujer que lo deslumbró por su forma de ver la vida. Ella era espontánea, alegre, intuitiva. Él, en cambio, venía de una etapa de mucha introspección, de reconstrucción emocional tras años de matrimonio desgastado. Cuando comenzaron a salir, él decidió entregarse con lo mejor que tenía: tiempo, conversación, cariño, disponibilidad. Se aseguraba de estar ahí, incluso cuando ella no lo pedía. La llamaba todas las noches. Le mandaba mensajes cada mañana. Acompañaba cada uno de sus estados de ánimo con preocupación y presencia. Pero, poco a poco, lo que parecía una relación prometedora empezó a enfriarse. Ella comenzó a espaciar los encuentros, a responder con menos entusiasmo, a cambiar de tema cada vez que él intentaba conectar emocionalmente. Tomás, perplejo, no entendía qué estaba haciendo mal. Hasta que un día, en una conversación honesta, ella se lo dijo con claridad: no te extraño, porque nunca te vas. Esa frase lo paralizó. No porque fuera cruel, sino porque revelaba una verdad brutal. Su exceso de presencia no había sido una muestra de amor consciente, sino un intento, quizá inconsciente, de evitar ser olvidado. Y la paradoja es que cuanto más temes desaparecer, más probable es que dejes de ser deseado. La filosofía estoica ofrece una visión liberadora ante esta trampa emocional. Epicteto enseñaba que no se trata de estar donde no eres valorado, sino de retirarte con dignidad para preservar tu paz. Porque quien necesita de tu presencia constante para recordarte, no te valora, te utiliza como anestesia emocional. Hay una fuerza que solo la ausencia bien llevada puede activar. No es el silencio forzado ni la retirada manipuladora. Es la distancia serena, el espacio justo que permite que el otro te piense. Porque no es necesario estar todo el tiempo para ser inolvidable. A veces, es en tu ausencia donde el otro descubre tu verdadero valor. Piénsalo. ¿Cuántas veces tuviste que alejarte para que alguien finalmente notara tu existencia? ¿Y cuántas veces estuviste tan presente que la otra persona dejó de verte? La ausencia, cuando nace del amor propio y no del resentimiento, es una herramienta de poder. Porque te reconecta contigo. Porque te recuerda que no estás para llenar vacíos ajenos ni para ser el salvavidas emocional de nadie. Porque reafirma que tu valor no se negocia, ni se suplica. Una flor no necesita gritar para ser notada. Simplemente florece, y quien desea su belleza, se acerca. Así también debe ser tu energía. No invasiva, no sobreexpuesta. Sutil, escasa, pero memorable. Como un perfume que no se percibe todo el tiempo, pero cuya fragancia permanece cuando tú ya no estás. Tomás entendió que su camino no era estar siempre. Era estar cuando tenía sentido. Y ausentarse cuando su presencia empezaba a pasar desapercibida. No para castigar, no para manipular, sino para proteger su esencia. Y funcionó. No de inmediato, no como un truco, sino como una transformación interna. Ella, al notar su distancia, comenzó a recordarlo. Pero más allá de ella, lo importante fue que él volvió a recordarse a sí mismo. Volvió a conectar con su mundo interior, con sus silencios, con su centro. Porque a veces no desapareces para que te extrañen. Desapareces para reencontrarte. Y cuando regresas desde ese lugar de calma, ya no buscas impresionar. Solo compartes lo que eres, sin expectativas ni urgencias. Y si tu ausencia bien llevada puede provocar deseo y respeto, la pregunta que viene ahora es aún más poderosa. ¿Cómo mantener ese valor sin caer en el juego de quien vuelve solo para probarte emocionalmente?
Parte 6. El hombre que no persigue, pero que nunca se olvida. En un mundo que premia lo inmediato, lo insistente, lo que no se rinde jamás, resulta profundamente revolucionario convertirse en un hombre que no persigue, no ruega, no insiste. Sin embargo, permanece imborrable en la memoria de quienes han cruzado su camino. Esta presencia silenciosa, esta huella que no necesita aplausos ni protagonismo, es el resultado de una transformación profunda, la de aquel que ha aprendido que su valor no depende de ser deseado, sino de saberse completo. Raúl, con 67 años, había llegado a un punto de su vida en el que ya no se trataba de conquistar a nadie, sino de mantenerse fiel a su propia esencia. Durante décadas había sido el tipo de hombre que insistía, que se desvivía por hacer funcionar las cosas, que toleraba desplantes y silencios incómodos con tal de mantener viva la esperanza de ser elegido. Sin embargo, tras una última relación marcada por la sensación constante de estar demostrando su amor, Raúl decidió detenerse, mirar hacia adentro y preguntarse si no había estado negociando su dignidad a cambio de compañía. Fue entonces cuando entendió que el hombre verdaderamente inolvidable no es aquel que corre detrás de nadie, sino aquel que no necesita correr, porque su sola forma de estar, de mirar, de vivir con integridad, deja una impresión duradera. No porque sea perfecto, ni porque tenga respuestas para todo, sino porque ha aprendido a vivir desde el centro, sin miedo al silencio, sin ansiedad por la validación externa, sin urgencia de ser aprobado. El deseo que genera un hombre así no nace del esfuerzo, sino de la coherencia. No brota de la estrategia, sino del equilibrio interno. Y eso es algo que no se puede fingir ni fabricar. La mujer que alguna vez estuvo cerca de un hombre como Raúl no lo recuerda por lo que hizo por ella, sino por lo que sintió cuando estaba a su lado. Una sensación de calma, de solidez, de presencia plena sin exigencia. La filosofía estoica nos recuerda que todo lo que se basa en la necesidad es frágil, que amar desde la carencia no es amar, sino aferrarse, y que un hombre que se ama a sí mismo no suplica ser elegido, porque ya se ha elegido a sí mismo primero. Como dijo Epicteto, la riqueza no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco. En el plano emocional, esa frase cobra un poder aún mayor. Quien no necesita de la atención constante del otro para sentirse vivo, se vuelve magnético, porque transmite libertad, y la libertad atrae más que cualquier gesto desesperado. Este tipo de hombre, el que no persigue pero nunca se olvida, no es indiferente. Al contrario, es profundamente empático, pero ha dejado atrás el impulso de complacer para ser aceptado. Sabe escuchar sin absorber la carga del otro. Sabe acompañar sin anularse. Sabe amar sin entregarse por completo al punto de perder su forma. Su ausencia, como ya lo vimos antes, tiene peso. Pero más aún, su presencia tiene intención. Cuando aparece, lo hace desde la conciencia. Cuando habla, lo hace desde la verdad. Y cuando ama, lo hace desde la elección, no desde la urgencia. Esto lo convierte en un hombre raro, y por lo tanto, valioso. Porque en una época donde la sobreexposición y la necesidad de aprobación dominan la escena emocional, la calma de un hombre que se basta a sí mismo se convierte en un oasis. ¿Y tú, que has vivido lo suficiente como para reconocer cuando te estás perdiendo en el intento de agradar, estás dispuesto a cambiar el guión? ¿Estás preparado para ser recordado no por lo mucho que das, sino por lo poco que necesitas para estar en paz? Convertirse en ese hombre no es cuestión de técnica, sino de profundidad. No se trata de usar el silencio como estrategia, sino de habitarlo como una verdad. No se trata de desaparecer para causar efecto, sino de estar solo cuando estar significa valorarte. Y si llegas a ser ese tipo de hombre, entonces entenderás que lo importante no es que ella te extrañe, sino que tú nunca te pierdas a ti mismo. Porque quien no se pierde, nunca desaparece del todo. Después de todo lo que hemos recorrido juntos en este vídeo, tal vez ya lo ves con más claridad. No se trata de decir más, sino de decir lo justo. No se trata de estar siempre, sino de retirarte cuando el momento aún guarda chispa. No se trata de responder a cada provocación, sino de sostener la calma incluso cuando el otro busca sacudir tu centro. Tampoco se trata de revelar todo de ti en una sola tarde, sino de mostrar solo lo que merece ser descubierto. Aprendimos que tu ausencia, bien manejada, puede hablar más fuerte que 1000 palabras,
y que el verdadero poder no está en perseguir, sino en permanecer fiel a tu esencia, incluso en medio del deseo. Cada parte de este viaje, el silencio, la retirada, la calma, el misterio, el espacio y el autodominio, no son estrategias vacías ni juegos emocionales. Son pilares que sostienen la dignidad del hombre que ha dejado de buscar afuera lo que solo puede encontrar en su interior. Y es que el objetivo aquí no es convertirte en alguien difícil de alcanzar para generar interés superficial. El verdadero propósito es que te conviertas en un hombre difícil de olvidar, no porque te escondas, sino porque cada gesto tuyo nace desde la conciencia y la paz. Porque no necesitas atención para validarte, ni amor desesperado para sentirte vivo. El amor que vale la pena no es el que te obliga a perderte para ser aceptado, sino el que te permite seguir siendo tú, incluso cuando alguien más entra en tu vida. Porque solo quien no se pierde, puede realmente amar. Y si sentiste que este mensaje tocó una parte de tu historia, si algo dentro de ti hizo clic, te invito a dejar un comentario con esta frase sencilla pero poderosa: me elijo a mí. Dale like al video, suscríbete al canal, y compártelo con ese amigo, hermano o compañero que está listo para reencontrarse con su centro. Porque cuando tú recuperas tu paz, todo lo demás empieza a ordenarse.